Bienvenidos y bienvenidas al seminario Girones de mi vida, el pensamiento político de Eva Duarte de Perón. Muchas gracias, como siempre, a la Universidad Nacional de Lanús por generar estas iniciativas. Les cuento que esta iniciativa tuvo que ver con la hipótesis que tenemos en el Departamento de Planificación y Políticas Públicas acerca de que no había, y en este momento incipientemente hay, buenos días, acá dentro de ponete acá dentro de la rueda, bienvenida, allá, pasa por favor. ¿Cómo? No lo sabemos. En todo caso venía acá que no tiene mesita. Igual no vamos a... Bueno, vamos a dejarla que se acomode. Sigo. Les decía, la hipótesis que nos movió a hacer este seminario es que no hay en la oferta académica argentina una propuesta académica que refiriera específicamente al pensamiento político de Eva Duarte de Perón. Vamos a hacer una aclaración respecto de esto que acabo de decir, una aclaración importante. Quienes hayan venido, se hayan anotado aquí para conocer la biografía de Eva Duarte, las invito a humildemente, tranquilamente, silenciosamente, dejar el seminario. No es un seminario sobre la biografía, el relato de su vida, no es un seminario de ese tipo. ¿Por qué además? Paso a explicarlo. Porque sobre eso hay un montón. No ese es el déficit que tiene ni el arte, ni la cultura, ni la literatura, ni la academia. El déficit está referido a su pensamiento político. Este es un seminario referido al pensamiento político de Eva Duarte de Perón. ¿Bien? ¿Está bien esta primera aclaración? Díganme si está todo ok. Hecha esta aclaración, lo segundo que vamos a hacer es un método científico, puede haber otros, donde esta profesora elige mojones del pensamiento de Evita a lo largo de su vida y solo vamos a referirnos a esos mojones a fondo. Y vamos a estudiar a fondo ciertos discursos. No todos porque además resultaría para un seminario de 2 años, pero no solo por eso, sino porque entendemos que esos mojones representan el pensamiento de Evita. Buenos días, ¿cómo están? Sí, no, y disculpas a nosotras les pedimos, porque frente al hecho de que ahora es bimodal, por respeto a los compañeros del Zoom que son muy puntuales, tenemos que ser muy puntuales. Después, en todo caso, en el pequeño recreo o en algún momento de intercambio nos presentamos. Gracias, bienvenidas. Sigue llegando acá gente al baile, ahí veo que en el Zoom también. Bueno, entonces, lo primero que queda claro es un seminario sobre su pensamiento, no sobre su biografía, y para estudiar su pensamiento vamos a tomar ciertos hitos, ciertos mojones de este pensamiento. Lo segundo que vamos a aclarar respecto de esto, vamos a situar el pensamiento de Evita en una tradición latinoamericana. Entonces estamos ante dos problemas. Los pocos estudios que hay sobre el pensamiento político de Eva, y que la tradición latinoamericana tampoco es demasiado estudiada, es un enfoque, una corriente teórica de las ciencias sociales que no está muy arraigada en nuestras universidades. Por suerte en la que estamos sí, por eso abre este seminario, pero quienes venimos de la formación en las profesiones liberales, en las universidades clásicas, no estamos marcados en estas corrientes de las ciencias sociales, así que vamos a hacer un doble esfuerzo. Reconocer el pensamiento político de Evita y enmarcarlo en el pensamiento latinoamericano. Y lo tercero, estamos ante el pensamiento de una mujer. Entonces, ese pensamiento de una mujer, y encima en la época en que ella reflexionó,
es un pensamiento que ha tenido siempre, ha sido difundido con un tono menor, como un pensamiento de tono menor, por sus propios adherentes. A ver, no estamos hablando de lo que ha dicho el enemigo sobre Evita, que quizás tenían mucho más claro la importancia de su pensamiento, y por eso hicieron lo que hicieron, en vida de Evita y con su cadáver. Está aclarado, si les parece, ustedes vayan comentando vía chat, si quieren ir comentando por el chat lo que estamos charlando, no hay problema, yo los voy leyendo y después vamos a abrir los micrófonos. Dani, te pido que pongas en un mensajito tu nombre completo y tu DNI, o ya lo habías puesto, capaz. Ya, capaz lo habías puesto. No, acuérdense todos de poner el nombre completo y el DNI para poder recibir la acreditación del curso, ¿sí? Aquí en la Universidad de Lanús, no sé si alguno lo habrá hecho, hay un curso sobre el pensamiento político un seminario sobre el pensamiento de Juan Domingo Perón. Y es en ese seminario donde doy una clase sobre el pensamiento de Evita, que surge, de ese seminario surge este. ¿Alguno ha hecho ese seminario? ¿Sí? No, este año no me invitaron, estoy ofendida. Ay, me engañaron con otra. Me engañaron con otra docente. Bueno, pero no sé aquí si en la virtualidad hay gente que ha hecho el seminario sobre el pensamiento de Perón de Lanús, pero se los recomiendo. Se los recomiendo enfáticamente. Bueno, es de ahí que surge esta propuesta. Y ahora la segunda pregunta que necesito para el método pedagógico, tanto por manitos o por manos levantadas o por el emoji en la parte virtual y aquí en forma de levantar la mano como quieran, quienes ya han hecho el año pasado este mismo seminario, Girones de mi vida. Aquí nadie, bien, tengo público nuevo. Acá, en la virtualidad, ¿quiénes ya han hecho este seminario? Mari, Paula, que ha puesto un corazoncito en vez de una mano porque es muy original. ¿Quién más ha hecho este seminario? Todo público nuevo, entonces, salvo Paula, y que son como mis groupies, Paula y Mari. Caro, ¿ya lo hiciste vos también el año pasado? Bien. Bueno, a las tres, a María, a Paula y a Caro, les pido disculpas por cosas que vamos a repetir sobre el seminario pasado, pero como dice Heráclito, nadie se baña dos veces en el mismo río, con lo cual seguramente habrá cosas nuevas también para Caro, Paula y Mari, ¿sí? Bueno, vamos a tomar de los textos de Evita que vamos a tomar, vamos a verlos en orden cronológico, y vamos a comenzar con La razón de mi vida. Si bien La razón de mi vida es el texto de la clase 2, hay partes, sobre todo la primera parte referida a mi causa, como le dice Evita, ¿no? Referido a su causa, que yo la necesito, esa primera parte la necesito para explicar, para situar su pensamiento en la corriente latinoamericana. Entonces, próxima clase, la razón de mi vida en sí mismo. Vamos a estudiar a la razón de mi vida como objeto de nuestro estudio. En esta clase vamos a hablar de la razón de mi vida, no por el libro en sí, sino por las pistas que nos da referida al pensamiento de Evita. ¿Queda claro? ¿Estamos hasta ahí? Bueno, ahí tenemos dos estudiantes, porque esto es como una comunidad de aprendizaje, pero también una comunidad de afectos, porque tengo muchos amigos. Vamos a silenciar los celulares. Gracias. En esta comunidad de afectos y amistades hay dos queridos y entrañables compañeros que tienen en sus manos en este momento ediciones iniciales de La razón de mi vida, si las quieren mostrar en cámara, porque son muy bonitas y muy bonito de verlo. Ahí está, gracias. Fernando y Daniela están con el libro en mano y el libro original en mano. Y yo les mandé un poema de Leónidas Lamborghini para que se vayan precalentando, que goza de las mismas virtudes y de los mismos defectos
de quienes, elogiando a Evita, la rebajaron como pensadora. Es decir, desde un profundo amor, de hecho el poema de Lamborghini es un resumen de la razón de mi vida, ¿no? Esto es interesante, después cuando ustedes... no les dije otra cuestión metodológica. Salvo algunas lecturas que les doy, o estas lecturas así casuales, como el poema de Lamborghini, nosotros vamos a estudiar la fuente primaria. Vamos a ir a la razón de mi vida y la vamos a leer nosotros. No nos van a leer otros autores la razón de mi vida. Incluso en esta lectura que hace Lamborghini de la razón de mi vida, va a ser una lectura que nosotros vamos a ser críticos. Por lo menos esta cátedra va a ser crítica de esa lectura que hace Lamborghini de la razón de mi vida, a pesar de que el poema es conmovedor, maravilloso, y que se los recomiendo enfáticamente, léanlo, porque es una maravilla, además de ser una síntesis de la razón de mi vida, pero van a ver, cuando charlemos ahora sobre los problemas que tuvo la razón de mi vida, van a ver que van a releer el poema de Lamborghini con otros ojos, ¿sí? Bueno, ¿qué nos dice el padre Hernán Benítez sobre la razón de mi vida? ¿Quién puede dudar del amor del confesor de Evita a Evita? Nadie. Pero ¿qué dice? Lo escribió Manuel Penela da Silva. Empezamos así. Se lo escribieron otros. ¿Está? Estupendo, muy buen escritor. Ah, bien, elogiamos al escritor fantasma. Qué bien. Ella lo conoció en Europa durante su viaje. Después él vino a Buenos Aires, ¿no? Esta cosa tan propia del varón argentino de mostrar esa información que nadie tiene y él sí tiene. Yo tuve a sus hijas en mi curso de antropología. Bien, la autorreferencia de los varones argentinos. Bien, allí está también. ¿Qué tiene que ver que las hijas que tuvieron en tu curso, padre Benítez? ¿Qué tiene que ver con lo que estamos preguntándote? Penela había escrito unos apuntes para una biografía de la señora de Roosevelt. La señora de Roosevelt. ¿Cómo se llama? ¿Qué nos importa? ¿Qué nos importa? La señora de Roosevelt, el presidente norteamericano. ¿Sabía usted eso? Le dice al periodista. Yo sí, yo, varón argentino, lo sé. Mire que es muy poco conocido. Ella le propuso, Eva, le propuso que los adaptara, la biografía de la señora de Rubén, los adaptara para relatar su vida. Lo hizo y salió muy bien, requete bien, pero escrito muy en español. Entonces, los borradores los tomó Mendé, un escritor simple, sencillo, y acá una maravilla de la época. Y con un estilo muy de mujer. Lo digo sin ánimo de crítica. Ay, padre Benítez, padre Benítez. El libro salió muy bien, pero tenía muchos inventos, muchas macanas. Mendé lo escribió pensando en quedar bien con Perón. Salieron cosas ridículas. Por ejemplo, en lo que se refiere a los días de octubre del 45, donde dice, no te olvides de los descamisados. Dice Eva, ¿no? ¿Qué descamisados ni qué 8 cuartos? Él no se acordó ese día. Quería el retiro e irse. El libro contiene entonces muchas falacias. Gracias por nada, padre Benítez. Gracias por nada. Porque la verdad que para el peronismo, el padre Benítez es una figura muy importante. Buenos días, ¿cómo estás? Bienvenida, después nos presentamos. Y esto que yo acabo de leer, observen, les pido por favor que hagan un análisis de cuánto de esto que él dijo continúa en nuestro pensamiento. ¿Cuántos compañeros y compañeras nos van a decir que La razón de mi vida es un libro menor? ¿Y cuántos hemos recibido el relato de algún lado de que no lo escribió él? ¿Está? Muy bien. Vamos a seguir. Wikipedia. Vamos a Wikipedia, donde hay cosas de un tal Ricardo Brizuela. A lo largo de poco más de 300 páginas,
la trama solo se redujo a un relato en primera persona en el que, en tono apologista, la obra contenía casi un excluyente protagonismo, el de Juan Domingo Perón. ¿No lo han escuchado esto? ¿No lo han escuchado decir? Bueno, vamos a ver qué pasa cuando abramos las 300 páginas. Y como saldo, un impiadoso castigo a sus enemigos los ricos. Escrito en un estilo directo, debía cumplir la función de una suerte de evangelio del peronismo, donde se enumeraban las obras de gobierno y la filosofía de movimiento en términos maniqueístas, la lucha del bien contra el mal desde la óptica del justicialismo. Pero bueno, por lo menos Ricardo Brizuela no decía que nos quería. Pero lo comento como síntesis del pensamiento que circuló en la época de la Revolución Fusiladora. Hoy la obra, ¿no? En este presente que Wikipedia nos muestra, tiene la importancia que le otorga el hecho de ser la expresión testimonial de una forma de comunicación del movimiento creado por Perón. Este lugar menor de obra testimonial, de tono menor de la obra de Juan Perón, es el mismo lugar que le ha otorgado la academia, incluso la academia propia, a la razón de mi vida. Y es lo que vengo a refutar. ¿Queda claro? Pero lo voy a refutar con hechos, fuentes, materiales. ¿Quién ayudó a esta leyenda? ¿Quién fue la principal colaboradora de esta leyenda respecto a la razón de mi vida? La propia Eva. Eva, mujer de su tiempo, va a decir muchas cosas en la razón de mi vida, pero voy a nombrar solo una, después ustedes lo leerán despacito. Voy a decir solo una que, digamos, sustenta esta hipótesis que acabo de largar. Por eso le dedico a él íntegramente, a Perón, ¿no? Este canto que, como el de los gorriones, no tiene ninguna belleza, pero es humilde y sincero y tiene el amor de mi corazón. Eva va a ubicar a Perón como el cóndor y ella el humilde gorrión con estas palabras. ¿Sí? Ese lugar menor que ella se adjudica, ese lugar casi de libro que no tiene ninguna importancia, que ella es ella, que bueno, hace lo que puede, colaboró con esta leyenda. Y la verdad que lo que ella escribe es enorme. ¿Qué parte de la razón de mi vida vamos a ver hoy, particularmente para refutar a Brizuela, al padre Benítez y fundamentalmente para refutar a la propia Eva? Vamos a usar para eso la primera parte de la razón de mi vida, que es las causas de mi misión. Y la hipótesis que yo voy a proponerles, son varias, algunas ya las insinué, es que el pensamiento de Eva es previo o precedente o antecedente a su encuentro con Perón. Yo necesito resolver o acordar con ustedes, si las pruebas que les presento alcanzan, necesito acordar con ustedes que el pensamiento de Evita tiene una naturaleza propia. Tiene una naturaleza propia. Lo que no significa que conjugada con el pensamiento de Perón, dio lugar a la revolución, no solo cultural, sino de pensamiento, filosófica y material, que fue la revolución peronista. Pero yo necesito acordar con ustedes que tiene pensamiento propio y preexistente, antecedente a su encuentro con Perón. Esto me hace una típica evitista, ¿no? Antiperonista, no, la que vale Eva, Perón, no, para nada. Puedo darles un seminario entero acerca de la importancia del pensamiento de Perón, pero no tiremos a menos el pensamiento de su compañera, de Evita. Voy a parar acá con esto. Y perdón, tarea para el hogar, tarea para el fin de semana. No lean La razón de mi vida de corrido, no nos sirve para este seminario. Si quieren hacerlo en términos de placer, de goce, de literatura, háganlo. Lo que les va a invitar y les va a pedir este seminario es que lean la primera parte, las causas de mi misión, por favor.
¿Eh? Bueno, paro acá un minutito antes de empezar a postular esta hipótesis, porque es una hipótesis que se va a unir a la otra hipótesis, que es que el pensamiento de Eva se inscribe en la corriente del pensamiento latinoamericano del periodo. ¿Mm? Estas son las dos hipótesis que yo ahora, cuando empiece a leer ciertos párrafos, voy a presentarles. Como está un poco mezclado, ya les presento las dos hipótesis. El pensamiento de Eva es un pensamiento propio, autónomo, el libro es de ella, ya van a ver por qué, y esto que ella dice y como ella presenta su pensamiento, se escribe en una corriente muy incipiente en el momento del pensamiento latinoamericano. Pero antes de adentrarnos en esto, le voy a pedir a los... muy bien, Enrique Spinetta, poniendo su DNI para recibir su certificado. Muy bien, muy bien. Lo tengo de algún lado a ese muchacho. Lo tengo de algún lado. Bueno, les voy a pedir a tanto a los que están por Zoom como a los que están aquí presentes, comentarios, algo que les haya surgido, algún pensamiento que les haya surgido, algo que les haya llamado la atención de lo que acabo de proponerles como hipótesis. Quien quiera comentar algo, algo que les parezca una novedad, algo en lo que no habían pensado, algo en lo que no estén de acuerdo. Quien quiera, adelante, levanten la mano acá en forma física en la parte presencial o pidan la palabra en el Zoom. Bueno, José Luis Arana y Enrique Spinetta tendrán su certificado, pero los vamos a matricular en el aula para que vean los videos, lean los textos, porque recuerden siempre que el seminario es más que solo el Zoom. De paso se los recuerdo a todos. Se lo estoy recordando a mi esposo, a mi compañero de vida. Por eso digo que lo tengo de algún lado. Estoy diciendo que después lo voy a matricular en el aula. Bueno, ¿quién quiera hacer algún comentario de lo que dijimos hasta ahora que le llamó la atención? ¿Algún comentario? Hola Virginia, qué lindo verte. ¿Cómo estás? No, yo quería, ¿se escucha? Sí, dale, dale. Dale. Pensaba cuando decías eso, Claudia, en un texto que no recuerdo ahora cómo se llama, que seguramente quizás lo identificás, de Gino Germani, cuando él habla sobre los movimientos de masas, ¿no? Esta cuestión medio histórica de relacionar los movimientos populares que fueron encarnados a través de líderes históricos y que en particular en el peronismo aparece, ¿no? Como una gran liturgia alrededor de esos liderazgos que siempre ahí están como los argumentos para mí más claros, pero también en otros autores, sobre relacionar esta cuestión como más pasional, ¿no? de los movimientos de masas con la irracionalidad de sus ideas. Y quizás en Eva eso se ve con mucha claridad, ¿no? Como si sus discursos fueran más ornamentales, por esa potencia que tenía, ¿no? Como más que contenido. Exactamente, gracias Virginia. Me viene bien el comentario de Virginia, lo rearmo porque seguro que acá no lo escucharon bien. Todas las ciencias sociales de la Argentina se fundaron en esta idea del discurso emocional de Eva y por lo tanto menor. Así que gracias por ese aporte. Lo pueden ver tanto en Gino Germani, que es padre de las ciencias sociales en Argentina, como en tantos otros. Gracias. ¿Algún comentario más? Eliana, si hablas fuerte, ellos te escuchan. O si te acercás acá, ellos te escuchan. Y hablas fuerte, Digo, vos preguntaste qué disparó lo que dijiste. Dos cosas. Primero, que es difícil pensar que Eva le puede, por su estilo, su personalidad, mandarle escribir un libro a otra persona. O, digamos, reciclar una biografía encima de una mujer que ni siquiera... O sea, perdón, ¿la escuchan bien, Eliana? ¿Sí? Bien. Sí, a asociar la personalidad de Eva con mandarme a escribir un libro que ya después firmaría, eso yo. Y segundo, en relación a la hipótesis que pensás trabajar, la verdad que también difícil pensar que la corta trayectoria pública de Eva y el impacto que tuvo pueda producirse sin que haya algo en ella anterior bien, que, bien. O sea, por más impacto, por más
importante que pueda haber sido su vínculo y su aprendizaje Al lado de Perón. al lado de Perón, es difícil pensar que solo eso puede haber llevado a ser semejante actividad pública en un corto tiempo. Bien, porque muy bien. ¿cuántos? 3 años Sí, su sí, sí. vida pública. Muy bien, muy bien. Y lo que generó, digamos, cómo perduró eso. Exactamente, bien, bien, gracias Eliana, tal cual. Difícil pensar que mande a hacer un libro para ella. Difícil pensar que se copiara de la biografía de la esposa del presidente norteamericano. Ahora, para mí es más difícil digerir que esto lo difunda el padre Benítez. Sí, claro. ¿No? Es muy doloroso, pero bueno, el patriarcado era muy potente en el periodo y él no lo hizo desde mala... su pertenencia eclesial, etc. Gracias. Sí, sí, sí. Y también muy interesante lo que decís, Eli, difícil pensar que su actividad no hubiera tenido una elaboración previa, que la vamos a ver. Ahora, justo lo que vamos a entrar. ¿Algún comentario más en el Zoom? Ahí, Gabriela, me pregunto, qué difícil en la época tener un pensamiento y expresarlo siendo mujer. Todo fue más difícil para Evita, pero creo que sus dichos nos dan el ejemplo de empoderamiento a nosotras, y admirable lo que pensaba siendo tan jovencita. Y ni te cuento cómo te vas a admirar ahora con lo que vamos a contar. Gracias, Gabriela. ¿Alguien quiere decir algún comentario más? Si no, arrancamos. ¿Algún comentario por allá? ¿Por aquí? ¿Estamos? Bien. Arrancamos entonces. Disculpen, pero lo voy a hacer desde el celular porque no anduve cerca de una impresora. Vamos a empezar revisando. Quienes tengan cerca el libro pueden entrar en la primera parte, en el capítulo 1, aunque yo voy a ir salteando, así que eso, en todo caso, sí les pido como método, que te veo a vos, Julio, ¿no? Te veo a vos, Julio, un cuaderno, una lapicera, apuntar, a los que están en el Zoom, tomar apuntes, porque recuerden que después vamos a tratar de elaborar algún trabajito juntos y es importante. Lo primero que vamos a hacer es refutar a Evita a partir de Evita. O sea, nosotros no la vamos a refutar, se va a refutar ella misma, ¿sí? Y en la primera parte, en la causa de mi misión, va a decir, en el capítulo 1, un caso de azar, no es el azar lo que me ha traído a este lugar que ocupo, a esta vida que llevo. ¿Y por qué resalto esta última parte de la frase? Porque su pensamiento es su existencia, su pensamiento es su vida, que es el tipo de pensamiento que no está escindido de la vida humana en sus sentimientos, en sus emociones, que es propio del pensamiento latinoamericano que luego vamos a definir. No es solo un pensamiento nacido del lugar que ocupa, no es solo un pensamiento de laboratorio, como le gusta al método científico tradicional, sino que su pensamiento tiene que ver con la vida que lleva, y abarca toda su vida. Pero no es el azar. Entonces, ¿cómo es? ¿Cómo es, Evita? Me acabas de decir que sos un gorrión, que lo tuyo va a ser solo elogiar a Perón, pero me alertás que no es el azar. Después, bueno, va a refutar cosas que dicen sobre ella, y va a decir algo sobre la razón que funda los cimientos del pensamiento latinoamericano, y que después lo han querido decir de 1000 maneras, muchos pensadores, y por supuesto nos vamos a incluir en la tradición del pensamiento de Rodolfo Pusch, sobre todo, ¿no? Esto de sentir y pensar en América, que Rodolfo Pusch va a definir como estar en América. Dice, mientras el hombre europeo, dice Rodolfo Pusch, se debate entre ser o existir, ¿no? ¿Se acuerdan que la disputa de la modernidad es la disputa entre el esencialismo, el pensamiento de lo esencial, que es el hombre, que es el universo, que es Dios, que es la naturaleza, tratando de buscar la verdad esencial, ¿no? Como búsqueda científica, y Sartre, los pensadores del siglo XX, que van a decir, la verdad que nosotros existimos, no somos, y es la existencia la que define.
Bueno, mientras se peleaban, bueno, básicamente Santo Tomás de Aquino, San Agustín, el pensamiento de la Iglesia se vinculaba más al pensamiento esencial, los existencialistas refutaban este pensamiento, mientras se debatían entre el ser y el existir, Rodolfo Kusch dice, el hombre americano, él va a hablar del hombre, nosotros vamos a decir el hombre y la mujer americana, estamos en América. Y nos dejamos llevar por ese ritmo. Estamos en América. Y va a ser una metáfora, Rodolfo Kusch, que a mí me gusta mucho, que va a decir, el hombre americano está a orillas del lago Titicaca. Y desde ahí vive, existe, piensa, siente, y por lo tanto formula pensamiento entre sus emociones, su razonamiento, pero fundamentalmente a partir de su estar a orillas del lago Titicaca. Cada uno de nosotros sabrá cuál es la orilla y cuál es su lago, ¿no? Entonces, ella lo va a decir muchos años antes que Rodolfo Kusch con este párrafo. En mí, la razón tiene que explicar a menudo lo que siento. Y por eso, para explicar mi vida de hoy, es decir, lo que ahora hago, de acuerdo con lo que mi alma siente, tuve que ir a buscar en mis primeros años los primeros sentimientos que hacen razonable, o por lo menos explicable, mi vida actual. Tuve que ir a buscar en mis sentimientos. Bueno, imagínense, una mujer que dice que va a razonar a partir de sus sentimientos, que va a hacer del amor un hilo de vida, que no cita un solo pensador del periodo, que no cita con Norma Zappa, para colmo, no hace papers en universidades, que escribe un cuadernillo de 300 páginas. ¿Cómo va a ser un pensamiento mayor? Si no se inscribe en ninguna tradición académica, ni actual ni de aquel periodo. Voy a buscar mis sentimientos, dice. He hallado en mi corazón un sentimiento fundamental que domina desde allí, en forma total, mi espíritu y mi vida. Ese sentimiento, anoten, subrayen, sombreen con marcador fluo, ese sentimiento es mi indignación frente a la injusticia. ¿Te suena conocido Enrique Spinetta? Ella va a decir que el motor de su pensamiento es su indignación frente a la injusticia. Háblenme de motor inicial que da lugar al pensamiento. Recordarán que la filosofía clásica nos va a decir que es el asombro, nos va a decir que son los problemas, nos va a decir que es el dolor, que es la tragedia, el origen. Ella nos dice, mi sentimiento es mi indignación frente a la injusticia. Más método científico, filosófico, de elaboración de pensamiento filosófico, no van a conseguir. Y aparte, lo dijo mucho antes que lo madurara la corriente latinoamericana de las ciencias sociales. ¿Está? Esto después lo va a decir mucho más elaborado Kusch, y también el Instituto Gino Germani, ya a esta altura, Virginia, para tu tranquilidad, dice las mismas cosas que dijo Eva, ¿no? A pesar de que en su momento les parecía que no la tenían que estudiar, digamos. Miren esto, sobre sus años de infancia. Recuerdo muy bien que estuve muchos días tristes cuando me enteré que en el mundo había pobres y había ricos. Y lo extraño es que no me doliese tanto la existencia de los pobres como el saber que al mismo tiempo había ricos. Digo, yo no sé si la ayudó Mendé, si la ayudó el periodista español, pero esta no es la biografía de la señora de Roosevelt. No creo. Digo, ¿por qué le hacemos más caso a los intérpretes, a los exégetas de los pensadores y de las pensadoras antes de ir a las fuentes, ¿no? Qué tremenda que es en ese sentido la comunicación. Ya nos comentará algo de eso Paula Salinas, que de eso sabe mucho. Y acá vamos al nudo del pensamiento latinoamericano.
hasta los 11 años, 11 años, a ver, faltaba 20, 15, 18 para que conociera a Perón, ¿no? 15 años. Hasta los 11 años creí que había pobres como había pasto, y que había ricos como había árboles. Busquen ese verso que hace alusión a esta frase en el poema de Lamborghini, que es una belleza. Un día oí por primera vez del labio de un hombre de trabajo que había pobres porque los ricos eran demasiado ricos. Y aquella revelación me produjo una impresión muy fuerte. Más que creerlo por un razonamiento, sentí que era verdad. Aplausos de pie. ¿Qué quieren que les diga? ¿Qué quieren que les diga? Mucho antes que Kusch, mucho antes que Carlos Matos, mucho antes que Oscar Bassati, mucho antes que Gino Germani. Ella dice, yo sentí y me la banco. Y nosotros ahora nos creemos muy progresistas diciendo que nosotros sentipensamos. Y parece una novedad del siglo XXI. Señoras y señores, nuestra líder aclaró que su razonamiento nació de su sentimiento a los 11 años. Bien, me detengo acá un minuto porque lo que quiero decir es que esto que acabo de leer es lo que inscribe a Evita en la corriente de pensamiento latinoamericano, que es un pensamiento social situado, es un pensamiento social que va a buscar su origen en el hombre y la mujer de a pie. Ella dice, recuerden, que ella lo escuchó de un hombre de trabajo, lo que escuchó. Es el primero que le da una explicación. Hay demasiado pobres, hay pobres que son pobres porque hay ricos que son ricos, o algo así, recién lo leí. No pone en boca de cualquiera de dónde aprende. Ella aprende a orillas de su lago Titicaca, que es la clase trabajadora argentina de su tiempo. Cada frase de la razón de mi vida tiene una explicación, tiene una razón de ser. Es un libro muy revisado. Van a ver después cuando lleguemos a mi mensaje que vamos a encontrarnos con otra cosa. Pero acá hay mucho cuidado en lo que va a decir. Es un hombre de trabajo el que le da la explicación de por qué había pobres y por qué había ricos a sus 11 años. Dejo acá un minutito para los comentarios de ustedes. Perdón, nunca pude pensar desde entonces en esta injusticia sin indignarme. Aunque no pueda explicarse a sí mismo, lo cierto es que mi sentimiento de indignación por la injusticia social es la fuerza que me ha llevado de la mano. ¿Cómo, Eva? ¿No era Perón el que te había llevado de la mano? Pero vos me dijiste eso en el prólogo. Ahora me decís que el sentimiento de indignación por la injusticia social es la fuerza que te ha llevado de la mano. Ahora sí. Ahora sos Eva. Evita, como ella quería ser llamada, y por eso la biografía de Norberto Galazo se llama Evita, porque ella pidió ser llamada así. ¿Algún comentario por allá? ¿Por el chat? ¿Algún comentario por aquí? ¿Por allá? Si no, pido yo, Si no, pido yo que abran los micrófonos. Graciela Salinas, ¿querés comentar algo? Me pareció. Sí, primero buenos días. Dos cosas. Me parece que esto que ella dice que ancla su razonamiento a partir de sus sentimientos y de la mirada que tiene de su comunidad, de su entorno, me parece que es un ejemplo clarísimo del pensamiento situado, ¿no? Así es. Tratar de transformar la realidad a partir de la realidad, de la visión del otro y de sí misma, y poder tener una especie de proyecto tempranamente para poder modificar la realidad, ¿no? Y otra cosa, esto de que comentaba recién usted acerca de que ella introduce el pensamiento de Perón primero desde la boca de Perón y después de ella, creo que también tiene que ver con el lugar que ocupaba la mujer
contexto histórico y no poder desde el inicio empoderarse y decir, acá estoy yo como mujer. Exacto. Tengo que Sí, responder a la época. va a haber una razón, perdón, Graciela, que te interrumpí. No, por favor. Pero va a haber una razón de época, la razón situada, esta que vos decís, el Claro. rol de la mujer, pero va a haber una razón estratégica, que la vamos a descubrir en mi mensaje, sobre todo y en el discurso del reconocimiento, que tiene que ver con que ella necesitaba que el conductor estuviera empoderado, Claro. sobre todo frente a sus enemigos. Ella Claro. juega al empoderamiento de la conducción, ya van a ver. Pero eso no me quiero adelantar. No me quiero adelantar, porque ese es el pensamiento estratégico. Por ahora estamos en el pensamiento situado. Tal cual vos decís, lo que acabo de leer, funda el pensamiento situado. Digo para que no crea la academia que esto se inventó en la década del 90 o en los primeros 2000. Y que nosotros andamos por la vida diciendo que sentipensamos como si fuéramos tan originales. Sí, Enrique Spinetta, sí, tal cual. La indignación frente a la injusticia, qué motor. Qué motor. Y aparte, ¿sabés lo que me gusta? Con qué claridad ella lo define. ¿Se dieron cuenta que no definió una lista de 20 motores? Estas cosas que nos encanta hacer cuando escribimos papers. No escribió 20 objetivos de sumisión, no escribió 20 causas o 20 razones de sumisión. Una. Y si yo, antes de estas clases, les hubiese preguntado cuál fue el motor del pensamiento de Eva Perón, yo estoy seguro que más de la mitad de ustedes no lo sabían. Y ese no saberlo no es una casualidad. ¿Alguien más quiere comentar por allí? Miren que si no los mando al frente, ¿eh? Yo quiero comentar algo, Clau. Dale, dale. Sí, yo quiero destacar esto de que es poco común que alguien diga que determinada cuestión, por lo menos en la academia, la empezó a pensar en su infancia, o a los 11 años. Muy bien. Sí. Digamos, y me parece que eso, bueno, yo me siento absolutamente interpelada por nuestro quehacer cotidiano, ¿no? O sea, qué importante es esos pensamientos que se generan en la infancia, ¿no? Si no escuchan bien, perdóname, Pau, estoy ubicándolo acá para que te escuchen mejor, porque tenemos el micrófono bajo. ¿No quieren acercarse o llegan a escuchar? Bien. Perdón, Pau, adelante. No, esto, simplemente que me resulta muy conmovedor, porque también nos interpela a cuidar los pensamientos de nuestros pibes y pibas y de nuestros hijos e hijas, ¿no? Muy bien. ¿Y quién estuvo al lado? Y la pedagogía, ¿no? La educación popular de ese trabajador que le explica las razones, ¿no? José Luis Arana, quiero escucharte. No te vas a salvar. Adelante. Ahí va. No, lo vinculo mucho a, no sé si aporta, pero Dussel dice que el pensamiento latinoamericano se enraiza en la tradición semita, no en Grecia, la razón, que es lo que domina en Occidente actualmente. Bueno, no sé, se me cursó esa idea. Sí aporta, y te voy a decir por qué aporta. ¿Le llegaron a escuchar? El pensamiento latinoamericano tiene más raíces semíticas que griegas. Te cuento por qué aporta. ¿Cuál fue la razón una de las razones del enorme éxito de la conquista española? El propio hecho de que España estuviera muy ligada al pensamiento medieval, al pensamiento cristiano, a un pensamiento muy fundado en lo mítico, en lo no razonado, en los sentimientos, en las emociones, pegó y macheó, no sé cómo decirlo, logró encajar muy, muy bien con el pensamiento de los pueblos originarios latinoamericanos, que pudieron sincretizar, o sea, unir los dioses de la selva guaraní, la diosa Yemanjá del mar, de los pueblos amazónicos, los dioses de los Andes, pudieron muy rápidamente sincretizarlos, asociarlos a los santos, los dioses, porque la verdad que de monoteísta tiene muy poco el cristianismo, con todos los santos que va creando por ahí. Logró sincretizar muy bien con la Virgen María, con la Pachamama. De hecho, se cuenta, o se estudia, que la enorme devoción por la Virgen María, sobre todo en los pueblos guaraníes, tiene que ver con la deidad femenina, que era más propia de la selva,
o con la Pachamama, como deidades femeninas, por eso, o Yemanjá como diosa del mar, como que la Virgen María enraizó muy fuertemente en el continente por esta femineidad de María frente a la femineidad que tenían las divinidades, muchas de las divinidades de los pueblos originarios. Con lo cual, coincidimos en que no fue el pensamiento razonado, el pensamiento griego clásico, el que conquistó América, digamos. Particularmente, perdóname, Claudio, sí, en adelante, realidad adelante. la relación, creo que más directa, por lo menos la que se me cruzó, es la opción por los pobres que tiene el pensamiento semita. Bien, muy bien, gracias, gracias. Tal cual. Incluso ustedes van a ver que con la configuración de los estados nacionales latinoamericanos, ahí sí, vía Francia, vía todo lo que va a ser el pensamiento que proviene de la Revolución Norteamericana, de la Revolución Francesa, van a llegar las constituciones nacionales razonadas y el cientificismo creando los estados nacionales muy lejos de esta opción por los pobres y de este pensamiento mucho más pasional, sentimental, mítico, ¿no? Lo que no significa, quiero ser clara, y vuelvo a insistir, lo que no significa que no sea científico lo que hace Eva, porque se inscribe en el pensamiento filosófico latinoamericano que está revisando ese racionalismo clásico del siglo XIX, que es el que fundó los estados nacionales y fundó las ciencias de nuestras universidades. Bien, ¿algún comentario más por chat o así, por acá? ¿Un comentario? ¿Avanzamos? ¿Les parece que avanzamos? ¿Vamos? Bien. Pueden ponerlo vía chat también, ¿eh? ¿Qué hipótesis vamos a poner ahora? Después de esta hipótesis vamos a hacer 5 minutos de descanso para ir cada uno al baño, arreglarse el mate y después de 5 minutos seguimos. ¿Qué hipótesis voy a introducir? Vamos despacito, porque es complejo el pensamiento de Evita. Padre Benítez. A ver, Padre Benítez. Es muy complejo. Despacito, profe, porque ya me fui emocionando, despacito. Ya me hizo lagrimear, por favor. ¿Qué hipótesis le voy a dar? Que en Evita no hay pensamiento si no hay acción. Y no va a haber acción sin motor del pensamiento. Entonces, no es solo que ella sentipiensa, ella también actúa, piensa. Y esto también nos aleja de las capillas, de las torres de marfil, ¿no? Y de la noción de intelectuales. ¡Ay, mi Dios! Cuando las campañas electorales conforman equipos técnicos que le van a decir lo que hay que hacer desde el pensamiento al militante que acciona en el territorio. Esa división entre pensar y accionar no solo se apoderó de la academia, no solo se apoderó de los laboratorios, se apoderó del peronismo. Y el peronismo va a decir muchas veces en su campaña, desde la mejor buena intención, vamos a armar equipos técnicos que van a pensar lo que vamos a hacer, y por supuesto que vengan profesionales de las universidades a pensar, y luego que ellos piensan, los equipos técnicos de la campaña, los militantes, además de pintar paredes, además de repartir boletas, bueno, acá tienen un machetito, ustedes que no entienden mucho, le vamos a hacer un machetito simple para que comuniquen. Bien, ¿qué nos dice Evita? Otra vez. Empezaba a manifestarse así mi rebeldía íntima. Reconozco que algunas veces mis reacciones no fueron adecuadas y que mis palabras y mis actos resultaron exagerados en relación con la injusticia provocadora. ¿Desarmamos esta frase? ¿Les parece? Para no quedarnos en la anécdota de que está pidiendo disculpas por su vehemencia, por su intensidad, por ser muy intensa y fanática. Quiero quedar en otro lugar de la frase. Mis reacciones
reacciones, ¿no?, frente al motor no fueron adecuadas, y mis palabras y mis actos, o sea, hay palabras y actos, no o actos. No dice mis palabras o mis actos, o no dice mis palabras y nada más, o no dice mis actos. Entonces, ella va a decir todo el tiempo, revisen esta primera parte, mis palabras y mis actos. Hay pensamiento porque la acción me lo revela, porque lo que hago revela lo que puedo elaborar como pensamiento. Y eso que se revela como pensamiento junto con otros y con otras, transforma luego mis actos en un círculo, una espiral de aprendizaje. ¿Qué es esto del peronismo o de los peronistas definiéndose que participan de grupos de intelectuales? Equipos técnicos, intelectuales. ¿Cuánto le hemos comprado al enemigo? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Entonces, otra vez, en línea con el pensamiento latinoamericano, una línea que por el momento quedó más abajo que la línea del sentipensar, ¿no?, del estar en América, en línea con el pensamiento latinoamericano situado y de sus mejores pensadores. Pensamiento es pensamiento-acción, y la acción es acción-pensamiento. ¿Está? Si no haces, si no te arremangás, no me vengas a interpretar lo que yo hago. No me vengas desde fuera a abordarme, a intervenirme. ¿Qué es eso del abordaje de los problemas complejos en las ciencias sociales? Abordaban los piratas a los barcos, ¿no?, para buscarles su tesoro, y lo bien que hacían. Ahí se me ocurrió una metáfora. Claro, no vienen a piratar a los que hacemos. Vienen a buscar el dato de la acción para luego ir a escribir sus papers. Piratas. Piratas. Claro, pero eso me doy cuenta ahora. Me doy cuenta ahora. Abordaje. Abordaje. Entonces voy, miro la infancia, miro la pobreza, miro las mujeres y sus problemas del cuidado, miro la desocupación, voy, entrevisto, abordo al que está en el problema, el que lo vive, el que lo acciona, y luego vuelvo a mi laboratorio después de abordar piratamente su barco, vuelvo y escribo. Y con eso que escribí y pensé en el laboratorio, regreso y ¿qué hago? Intervengo. Dígame palabra más dictatorial, más propia de los golpes de Estado, la intervención. Intervengo. Carreras enteras de nuestras universidades populares tienen en su título la palabra abordaje y la palabra intervención. Y están muy enraizadas en las ciencias sociales. Por eso insisto que la relación entre pensamiento y acción está menos tomada en las actuales corrientes que la relación entre sentimiento y acción. ¿Se entiende? ¿Vamos hasta ahí? ¿Cómo van ahí con esta idea? ¿Va? ¿Vamos bien? Listo. Así que estabas bien indignada, Evita, tranquila. Si nosotros no abordamos ni intervenimos, ¿qué hacemos para poder pensar? ¿Y qué es lo que hizo Eva para poder pensar todo esto? Compartimos destino. Compartimos destino. Y aquí una pequeña aclaración de algo que me olvidé comentar al inicio, que es que no solo, capaz en mis apuntes viene después, pero no quiero dejar de decirlo, no solo ella relata su pensamiento a partir de esta conversación a los 11 años, sino que ella va a tener una destacada actuación como gremialista en el sindicato de actores y de actrices del periodo. Ella va a tener una destacada acción gremial y social en su núcleo de trabajo, pero solo sabemos que la trajo Agustín Magaldi a una niña de la que abusaba, ¿no?
Entonces, hoy decimos prolijamente la que abusaba. Hace décadas decíamos, ella se prostituía, ¿no? O se prostituyó para ser actriz. Bueno, ese relato, esa leyenda, vamos a tratar de dejarla de lado para reconocer en Eva, haya hecho lo que haya hecho con Agustín Magaldi, y está todo bien. Y es maravilloso porque seguramente lo hizo desde su decisión, ¿no? Esto que vos decís, ¿quién le va a escribir a Eva? Ni el argumento de su libro, ni el argumento de su vida. Pero recordar que este pensamiento, esta indignación frente a la injusticia, a ella la llevó a una actividad gremial previa a su conocimiento de Perón. Bueno, hacemos 5 minutos. Bueno, acá estamos de nuevo. Sentimiento, pensamiento, acción y compartir destino, dicho como método científico válido y no menor, es valiosísimo. Bueno, gracias, Quique. Pero este es el mejor alumno, Quique. Escribe todo, está escuchando todo. Bueno, mientras se van sumando, podés prender la cámara, Quique, si estás sentado. Bueno, ahí ya se sumó Rodrigo, Paulita, Fernando, Mari, Caro, Moni. Esperamos a los demás, acá estamos todos. Recuerdo, mientras esperamos a los demás, busquen estar en el grupo de WhatsApp, porque allí van a recibir las mismas consignas que digo aquí, las reciben por el grupo de WhatsApp. El link al WhatsApp se los mandan cuando se matriculan, se los mandan por correo. Si no, ahora se los doy, al final de la clase se los doy. También, Paulita, si podés anotar el link al WhatsApp en el chat, por el que no esté en el WhatsApp. Un WhatsApp que no vamos a usar ni para hacer publicidades, ni para reenviar memes, ni para reenviar nada que no tenga que ver con el curso, pero cosas referidas al curso, sí, por supuesto. Recuerden que la consigna de hoy, que luego la voy a repetir en el WhatsApp, es leer el capítulo 1, perdón, la parte 1 de La razón de mi vida, las causas de mi misión. Esa es la tarea para el hogar, digamos, para el fin de semana. Las causas de mi misión. ¿Sí? Bueno. Y también cuando se matriculen en el aula, los invito especialmente a quienes están por Zoom, pero no han entrado al campus, allí está todo lo que estamos hablando como apunte de clase. Cada clase tiene su apunte. Y están los videos de las clases del año pasado que dicen cosas diferentes cada vez, porque no es como dije hoy al principio, nadie se baña en el mismo río. ¿Y por qué además entrar al campus? Porque durante la próxima semana se va a subir la grabación de esta clase. ¿Sí? Y además contarles que sí. No es el del Patria. No, a ver, muchos de los que estamos acá y muchas somos parte del Instituto Patria y se han enterado por la Comisión Estado y Administración Pública del Instituto Patria, que es la comisión que motorizó este seminario. ¿Sí? Aparte soy coordinadora junto a Pablo Guevara de esa comisión. Pero no tiene nada que ver con el Instituto Patria. Esto es una actividad universitaria en acuerdo entre Lanús, entre la Universidad de Lanús y el Instituto Patria. Es una actividad en acuerdo. Por eso, de hecho, el Zoom al que ustedes entran es un Zoom del Instituto Patria. El mail que te llegó tiene un link al grupo de WhatsApp. Vos apretás ese link y entras al grupo de WhatsApp del seminario Girones de mi vida. Cualquier cosa ahora te lo paso. Pero ¿por qué insisto que estén en el grupo de WhatsApp? Bueno, ya se los dije, para hacer la tarea, digamos, para seguir las consignas, y les voy a pedir algunos ejercicios dentro del grupo de WhatsApp. Pero ¿por qué quiero que entren al campus? Porque está el video de la clase del año pasado, están los apuntes de clase, están lecturas sugeridas, pero además, porque si hay algún sábado a la mañana que no puedan estar, por el campus van a poder asistir a la clase y ver la clase igual. Para recibir el certificado de la Universidad Nacional de Lanús, tienen que haber asistido a por lo menos 3 de los 4 sábados, sea por vía virtual o presencial. Los próximos 2 sábados son totalmente virtuales, para todos y todas. Y el último sábado de agosto
que ya vamos a tener comentarios sobre las elecciones, y algo de eso vamos a hacer, porque justo nos toca la Evita actual. Justo nos va a tocar la Evita actual y vamos a hacer análisis de las elecciones, análisis científicos, ¿no? A la manera de Evita, ¿no? No a la manera racional clásica griega. El último, también vamos a apostar a encontrarnos, a vernos y a estar presentes. ¿Listo? ¿Estamos ya? Sí, estamos todos ahí. Bueno, ¿seguimos? Bueno, ahí tenemos el resumen de Quique, de esta primera parte, que está, la verdad que muy interesante para tenerlo como resumen. Sentimiento, pensamiento, acción y compartir destino, dicho como método científico válido y no menor, es valiosísimo. Esto va a resignificar para nosotros, en clave científica, la palabra compañero, compañera, que nosotros la decimos con toda la carga afectiva, política. ¡Ay, qué rico! ¿Cómo se renovó el mate? Gracias. Se renovó el mate. Con toda la carga afectiva y política que le damos, pero ustedes saben que compañero viene de compartir el pan, y nosotros estamos hablando de compartir destino. Entonces, no es cualquier palabra, decir compañero, compañera. Igual es muy buena la palabra correligionario, quiero decirla, con quien comparto religión, creencias, ¿no? Pero bueno, por supuesto me gusta más compañero, compañera. Por eso también, por el sentido de la palabra compañero, compañera, también podemos hablar de compartir destino o de acompañar vidas. Por eso los peronistas no bajamos al territorio, no bajamos al barrio, desde qué Torre de Marfil, desde qué lugar en las alturas, sino que vivimos en el barrio, habitamos el territorio, acompañamos vida, pero no acompañamos vida desde un lugar de confort, acompañamos vida compartiendo destino, compartiendo el pan. Comemos lo que comemos todos. Miramos el colectivo 60 desde adentro del colectivo 60. Viajamos en él. Dicho para los que están acostumbrados a viajar en los colectivos. Claro, pero el colectivo 60 es de zona norte, ¿no? Ah, el 160, bien. 51. Bueno, miramos el colectivo 160 desde adentro del colectivo 160. Bueno, vamos. Dicho esto, como resumen, gracias Mari, y no bajamos línea, elaboramos juntos la línea, gracias, y no con equipos técnicos, la línea no viene de los equipos técnicos, viene de nuestra vida. El compañero o compañera comparte el pan, y si compartís el pan, compartís la vida, dice Daniela Tonelo por acá. Bueno, empezaba a manifestarse así, capítulo 4, para los que andan con la razón de mi vida cerca. Empezaba a manifestarse así mi rebeldía íntima. Reconozco que... perdón, eso ya lo había leído. No importa, tengo que terminar de leer el párrafo, así que lo tengo que empezar de nuevo. Empezaba a manifestarse así mi rebeldía íntima. Reconozco que algunas veces mis acciones no fueron adecuadas y que mis palabras y mis actos resultaron exagerados en relación con la injusticia provocadora. Habíamos parado ahí porque me quedé con el pensamiento acción, ¿se acuerdan? Ella pone en relación con. Mucha gente, muchísimos en la actualidad incluso, seguimos utilizando mal el conector en relación con, y decimos en relación a. Seguro que esto se lo corrigió el periodista español o Mendé, porque ni siquiera dice en relación a, dice en relación con, que es como debe ponerse el conector. Ahora, una cosa es tener corrector de estilo, y otra, el corrector de estilo, que otros te acompañen en la escritura, ir hacia una escritura colectiva, y otra cosa es decir que te lo escribió otro. Pero yo cuando veo esas cosas, esa justeza en la redacción de La razón de mi vida, pienso en este periodista español, ¿no? Que puede haberla acompañado, por supuesto.
Perdón, me fui por las ramas, vuelvo. Pero es que yo reaccionaba más que contra esa injusticia, contra toda injusticia. Otra vez nos tenemos que detener, porque ella se sitúa en esa injusticia y no se queda ahí. Nace allí el pensamiento no solo situado, no solo anclado en un origen sentimental, espiritual, integral, sino que nace como pensamiento político. Su pensamiento es un pensamiento político. Ella produce filosofía política. Porque si ella se indignara solo contra esa injusticia, es Marta Escurra, la asistente social que luego liquidó la Fundación Eva Perón. Es las trabajadoras sociales o las damas de caridad de la época. Yo no me rebelo contra esa injusticia, me rebelo contra la injusticia, ¿no? Pensamiento político. Sí, perdón. Acá un compañero pregunta, pregunta si está mal decir que fue un animal político. Dicho por nosotros, por supuesto que lo fue, dicho en el sentido positivo, el animal en el sentido de la energía, de la fuerza y demás. Lo que pasa es que no es justo la metáfora que mejor colabora con lo que quiero resaltar, que es que ella fue una pensadora. Que ella fue una mujer de acción está resaltado ya, tanto por los exégetas propios como los extraños. Lo que no está resaltado ni por propios ni por extraños es que ella fue una pensadora. Entonces prefiero que nos quedemos ahí más que en insistir en que fue un animal político. Eso es más conocido. ¿Se entiende? Vamos hasta ahí. Muy bien. Seguimos. Aquella comprobación debió dolerme hondamente porque cada vez que regreso de mis viajes al interior del país, llego a la ciudad y me acuerdo de aquel primer encuentro con su grandeza y su miseria. Bueno, ese primer encuentro creo que es con este trabajador que le da la explicación de los por qué había ricos y por qué había pobres. Pero me quiero quedar, perdónenme, en el capítulo 5, que tiene algo central de su pensamiento, que ella va después a decir, no quiero hacer filosofía. Es muy interesante, van a ver este juego, donde ella filosofa, y después dicen, no, como que ella no estaba preparada para filosofar, y estaba haciendo pura filosofía política. Ella dice, los diarios del pueblo condenaban al capital y a determinados ricos con lenguaje duro y fuerte, señalando los defectos del régimen social. Pero en los detalles, y aún en el fondo de la prédica, se veía fácilmente la influencia de ideas remotas, ¿no? Ella va a leer al marxismo, va a leer al liberalismo, incluso al más noble de los liberalismos, el que peleaba por los derechos cívicos, por los derechos de las mujeres, con una crítica por ser ideas remotas. A ver, lo escribió, mejor dicho, en 1951. Y nosotros creemos que estamos desmantelando el aparato de pensamiento occidental porque somos bárbaros y lo descubrimos en la década del 90, o en la década del 70. La década del 70 fue una década muy rica en el desmantelamiento del pensamiento eurocentrista, sobre todo el desarrollo de la antropología, de la sociología latinoamericana. Hoy nombraba Virginia Asino Germani, épocas muy florecientes, sobre todo el desarrollismo y los primeros 70, muy florecientes en pensamiento latinoamericano, que refutaron y desmantelaron con mucho esfuerzo, pero muy bien, el andamiaje del pensamiento social clásico, pero tuvieron el mismo defecto que tiene el progresismo social actual, o la academia social actual, que es creer que somos los primeros que intentamos el desmantelamiento. Digo, en 1951, Eva Perón dice, está todo bien lo que critican, pero la verdad que lo hacen desde ideas remotas, muy alejadas de todo lo argentino, sistemas y fórmulas ajenas de hombres extraños a nuestra tierra y a nuestros sentimientos.
y dale con sus sentimientos, y dale con el amor. No lo va a ceder. No va a ceder un ápice para ser aprobada por la intelectualidad de la época. Se veía bien claro que lo que ellos deseaban para el pueblo argentino no vendría del mismo pueblo. Y esta comprobación me puso de inmediato en guardia. Pero no, pero Evita no es una pensadora. No, pero la verdad que La razón de mi vida es un pasquín de 300 páginas para elogiar las obras de Perón. ¿Se acuerdan lo que les leí hoy a las 10 de la mañana? ¿Podemos decir eso leyendo esto? La lectura de la prensa que ellos difundían me llevó a la conclusión, eso sí, que la injusticia social de mi patria solo podría ser aniquilada por una revolución. Y ahí les da la derecha al marxismo de la época, ¿no? Pero me resultaba imposible aceptarla como una revolución internacional venida desde afuera y creada por hombres extraños a nuestra manera de ser y de pensar. Yo solo, manera de ser y pensar, actuar y pensar, sentir y pensar. Yo solo podía concebir soluciones caseras. Ahí me hace acordar mucho a la cocina de Eve de Bonafini. Solo podía concebir soluciones caseras, resolviendo problemas a la vista, soluciones simples y no complicadas teorías económicas, en fin, soluciones patrióticas, nacionales, como el propio pueblo que debían redimir. ¿Para qué, me decía yo, aumentar, por otra parte, la desgracia de los que padecen la injusticia, quitándoles también su visión de la patria y de la fe? Me decía que era como quitar el cielo de un paisaje, porque los marxistas tenían que quitar la fe, ¿no es cierto? Les cuento una anécdota personal. De mis 11 años, Paula Salinas, a mis 11 años fuimos a Bariloche con mi familia, con mi abuela. Mi abuela era comunista, ella estaba afiliada al Partido Comunista Ruso, aportaba al Partido Comunista, y yo tenía mis primeras ideas revolucionarias junto a ella. Cuando subimos al Cerro Catedral, creo que fue al Cerro Otto, no me acuerdo, mi abuela cruzó una ladera escarpada, le costó subirla, para ir a besar a una virgen. ¿Está? ¿Cómo habrá sido el impacto que causó esto en mí, que lo recuerdo 60 o 50 años después, porque yo tenía toda mi formación cristiana, y estas ganas de salirme, porque mi abuela me estaba enseñando sobre el comunismo, y mi abuela besaba a la Virgen, ¿no? Dice, ¿por qué sacarle la fe a nuestro pueblo? Es como sacar el cielo de un paisaje, dice Evita. ¿Por qué en vez de atacar constantemente a la patria y a la religión, trataban esos dirigentes del pueblo de poner esas fuerzas morales al servicio de la causa de la redención del pueblo? ¿Por qué no unir creencias, territorio, amor por ese lugar, pensamiento de ese pueblo a esas causas que decían defender? Bueno, vamos entonces por el pensamiento situado, otra vez, y por el pensamiento propio. Otra aclaración, y mírenla, ¿no? Obsérvenla cuando lo lean este fin de semana. Todo lo que está diciendo hasta aquí, hasta antes del día central para ella, que es el día que conoce a Perón, todo lo cuenta en primera persona. Hay pensamiento propio, y ella lo asume como pensamiento propio. ¿Para qué? Me decía yo. No dice, lo pensé después cuando conocí a Perón. ¿Para qué? Me decía yo. Y bueno, aquí el tema de la soberanía a la hora de pensar, ¿no? El tema del pensamiento propio que toma, como dice ella, yo, la verdad que tenían cosas muy interesantes que yo leía, toma lo de afuera y dice, pues yo voy a pensar desde acá, a orillas de mi lago Titicaca, ¿no? Bueno, a partir del capítulo 6 empiezan las confusiones, por eso yo necesito que ustedes lean muy particularmente el capítulo 5, porque justamente el capítulo 6 es el que va a relatar mi día maravilloso, dice ella, ¿no? El día que conoce a Perón,
Solo voy a rescatar del 6 en adelante, voy a rescatar para la clase, hay muchísimas cosas que rescatar, pero voy a rescatar para la clase una frase, ¿no? Y después vuelvo a pensamiento y a la razón de mi vida la vamos a ver más particularmente con sus 3 partes el sábado que viene. Entre los gestos, bueno, la revolución fue quedando poco a poco en medio de la calle, en el aire del país, en la esperanza del pueblo como algo que todavía era necesario realizar. Sin embargo, entre los gestores de aquel movimiento, un hombre insistía en avanzar por el camino difícil. Yo lo vi aparecer a Perón desde el mirador de mi vieja inquietud interior. Señoras y señores, hay una Eva más allá de Juan Perón. Para felicidad del pueblo, la grandeza de la nación, la felicidad de Juan Perón y todos nosotros. No es contra Perón que ella va a tener pensamiento propio. Es gracias a que tuvo su pensamiento propio, fue la compañera de Perón. No fue su gorrión, como bien decía ella, ¿no? como antes, perdón, no bien, como antes decía ella en el prólogo. Ella va a decir, yo lo miré desde mi vieja inquietud interior, lo miré desde mí y de mi propio pensamiento. Era evidentemente, bueno, esto lo leo así y dejo acá para ir ya a la parte del pensamiento, era evidentemente distinto de todos los demás, otros gritaban fuego y mandaban avanzar, él gritaba fuego y avanzaba él mismo. ¿No? Después va a ser toda una elucubración sobre la revolución en paz y todo lo que ya sabemos del peronismo. Yo voy a dejar acá lo que quiero dar como conclusión de esto, antes de ahora enraizarla en pensadores, dar como conclusión de esta primera parte que todo lo que ha hecho hasta este capítulo 5 es narrativa política y es narrativa filosófica. Da lugar, produce pensamiento filosófico y político, o produce filosofía política. Una filosofía política que todavía nos adeudamos estudiar. ¿Sí? Cierro aquí para enraizarla ahora en otros pensadores. ¿Algún comentario? ¿Algún comentario en el chat? ¿Alguien que quiera hacer un comentario? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas por acá? Hola. Sí, adelante. Un comentario más muy breve de también uno... Habla gritando, aunque estés sola. Hola, ¿me escuchan? Sí, ahí Voy sí, pero un comentario breve, sí, en base también a una de las lecturas que fue el reportaje a Piña, que está en el campus, para la clase de hoy. Él y en base a lo que venimos conversando, ¿no? Él en ese reportaje dice una frase que no comparto, por eso la quiero traer en base a lo que estamos hablando, que dice, creo que el peronismo hubiera sido tal sin Evita. Yo creo que no. Yo creo que hubiera habido un peronismo, porque Perón, y se hubiera dado el peronismo, pero que con esto que estamos hablando, este pensamiento político de Evita, o sea, verlo a Perón desde el pensamiento de ella, desde su inquietud, hace que me lleve a mí a pensar y analizar que el peronismo no hubiera sido lo mismo sin Evita, porque, y que esas obras que hablan muchos de Perón, que esto solamente serían 300 páginas de obras de Perón, que no es así, esas obras de Perón tienen adentro el pensamiento político de Evita. ¿Sí? Eso nomás muy breve. Te voy a seguir en una idea y otra te la voy a contradecir un poquito, Judith. ¿Puede ser? Dale. Sí, sí. Lo que vamos a seguir. ¿Recuerdan cuando al principio, ¿las llegaron a escuchar? Bien. ¿Recuerdan cuando al principio de la clase yo les dije que aún el pensamiento progresista propio denosta, le baja el precio al pensamiento de Evita? Eso lo van a observar tanto en el reportaje que comenta Judith, como en la poesía que les envié de Leónidas Lamborghini. Una poesía maravillosa como todo lo de Lamborghini, pero que la verdad que no le va al hueso de lo que fue Evita. Con lo cual, coincido con vos que el peronismo es peronismo por Perón, por Eva y por un pensamiento colectivo que se construyó con muchos otros. Pienso en Ramón Carrillo, pienso en el ministro Pistarini y tantos otros, que cada uno portó lo suyo, eran dirigentes con pensamiento soberano, autónomo. Pienso en Arturo Jaureche, en Raúl Scalabrini Ortiz. Arturo Jaureche, el fundador de la sociología argentina, no estudiado en el Instituto Gino Germani, Virginia González. Pasa al Instituto Gino Germani y Jaureche no está.
Claro, Jauretche tampoco citaba, tampoco seguía las normas APA, como Evita. Bueno, Carlos Matus tampoco, y es el padre de la planificación de gobierno latinoamericano. ¿En qué no te voy a seguir? En el hecho de que cuando empiezan a accionar, Perón y Evita tenían diferencias, y Evita estaba muy marcada, muy impregnada por sus urgencias. Perón lo ve con claridad, no sé si esto proviene de sus diálogos o se dio de hecho, y frente a eso, y frente a sus urgencias, Perón queda más ligado a la obra de gobierno desde el aparato del Estado Nacional y crea la Fundación Eva Perón a través de una ley o un decreto, no recuerdo. Fernando Borio, ayúdame con eso. No recuerdo si era una ley o un decreto. Creo que fue Un una ley. decreto, creo, Clau, que... Decreto, bien, gracias. Se crea la Fundación Eva Perón para que sea una administración que esté por afuera de las reglamentaciones del Estado Nacional. Recuerden que el andamiaje institucional del Estado con que se encontró Perón era un andamiaje absolutamente conservador, pensado para las élites, pensado para una minoría del pueblo, y él intuye que por ahí Eva iba a ir muy mal. De hecho, la leyenda dice que se llevaba muy mal con Ramón Carrillo, que tenía muchas distancias con Ramón Carrillo. Hay una anécdota que siempre me contaba mi padre cuando yo era chica, a mis 12 años, Paula Salinas. Mi papá me contó una anécdota que, si no es cierta, merecería hacerlo. Me contaba que Evita convocó a los ministros del gobierno peronista a una reunión en la Fundación Eva Perón. Y uno de los ministros le dice: pero señora, a esa misma hora nos citó el general en la Casa Rosada. Ustedes sabrán lo que tienen que hacer. Le contesta Eva. ¿Está? Yo lo conozco desde muchos años por mi padre. Acá dice Eliana que en alguna película ella recuerda esa. ¿Alguno de ustedes la conocía, esa anécdota? ¿Tienen algún detalle más de la anécdota? Me suena como la película que hizo Víctor Laplace de Perón. Ya, de Víctor Laplace, puede ser. Bueno, pero ¿por qué digo, si no es verdad, merecería hacerlo? Porque yo creo, Judith, que hubo una diferenciación, y de hecho hay diferencias en el estilo y la estrategia de la gestión. ¿Conocen cuál fue la primera sede de la Fundación? ¿La conocen? ¿Cuál fue la primera sede de la Fundación Eva Perón? El Correo Argentino, está en el CCK. En el quinto piso del CCK, Perón le pide al director de Correos que le dé una sede, que le dé una oficina a Evita, y el director, obviamente, cualquiera hubiera hecho lo mismo, le cede su despacho. Los invito a recorrerlo, está reconstruido el despacho con el mobiliario de la época, con las cartas que le llegaban, con los juguetes que la Fundación repartía, y uno puede ver el activismo, porque está no solo el escritorio, sino las rondas donde ella recibía a los dirigentes de la CGT, a los dirigentes sociales, sindicales, bueno, a la gente que ella recibía. Es muy amplio el despacho y con varios rincones, digamos, no lo dejen de ver. ¿La segunda sede la conocen? ¿Cómo? Ay, me mataste. No, ahí estaba el Palacio Unzué, que era la residencia de ellos. Y el Museo Evita está en lo que era, el Museo Evita, que las invito como paseo de fin de semana, un museo maravilloso, estaba en lo que era, creo que una de las casas de la empleada, o alguna de las obras de la Fundación. La Facultad de Ingeniería. La Facultad de Ingeniería. ¿Cómo? Sí, la facultad, justo iba a decir eso, la Facultad de Ingeniería. Incluso, perdón, quiero compartir. Sí, dale, adelante. Yo soy docente de nivel inicial y me recibí hace muchísimos años, y nos hacían visitar, en el momento que yo estaba estudiando, nos hicieron visitar el jardín maternal de la Facultad de Ingeniería, que es aquel jardín maternal que estaba en la Fundación. Así es. Gracias, Graciela, por este detalle. Les pido que la próxima vez que pasen por Paseo Colón, frente a la Facultad de Ingeniería, con su frontispicio tan griego, sus columnas griegas, ahí no había mucha tradición semítica, José Luis.
Más griego que ese frente de la Fundación Eva Perón no se consigue. Pero observen la grandeza, observen la voluptuosidad, no sé qué palabra ponerle, ¿no? La grandilocuencia de esa fundación. ¿Saben por qué estaba cerca del puerto? Estaba cerca del puerto por las ayudas internacionales que hacía la Fundación Eva Perón, sobre todo España, sobre todo España después de la Guerra Civil, con lo cual se cumple en la acción lo que Evita decía: yo no me indigno frente a esta injusticia, sino a todas las injusticias, con una mirada internacionalista que el peronismo le adjudica solamente al Perón del 74. Y que ya está aquí, no solo en el pensamiento del propio Perón, la mirada internacional, sino en el pensamiento de Evita. Pero, Judith, volviendo a responder a tu comentario, las obras del ministro Pistarini, de Ramón Carrillo, aeropuertos, centrales, toda la experiencia nuclear de la isla Huemul y el polo nuclear en el que se convirtió Bariloche, todo tiene la impronta de Perón. En cambio, lo de Evita, la impronta de Evita la ves en las obras de la Fundación Evita, que fue rápidamente destruida con la misma o mayor vehemencia que fue destruida la obra del peronismo, del gobierno. Pero hay un acento y formas diferentes entre cómo gobernaba Perón en el aparato estatal y cómo gobernaba o conducía Evita desde la Fundación, que aparte de la Fundación le permitía una agilidad de tomar decisiones que no se lo iba a permitir la burocracia del Estado. De hecho, Perón escribe una carta a los funcionarios públicos, que está en mi página, te las recomiendo leer, con toda su seducción, con todo su cuidado, no es provocador para nada, porque está hablando a sus empleados, que son todos gorilas, son todos de los gobiernos anteriores, y les habla con mano de seda para que hagan las cosas que él necesita que se hagan, etc. Evita no hablaba así en la Fundación, Judith. Así que no sé si se entiende lo que quería comentar de lo que habías dicho. Ellos se reparten la tarea, se la reparten, incluso generan aparatos institucionales diferentes. Yo siempre lo he visto como, en realidad, complementarios. Obviamente, pero quería ser clara. Muy diferentes, sí. En los acentos diferentes que tiene. Acá dice Mónica Opansky, en un museo Evita es lindísimo, muy emocionante, puede ser un paseo para este fin de semana. Gracias, Paula Salinas. Decreto número 20.564 del 19 de junio del 1948, el decreto que crea la Fundación, y que además las reuniones con los sindicatos no era para ver sus problemas, les pedía plata a los sindicatos y a los empresarios para la Fundación, con lo cual la primera que comprende que las soluciones del país no provienen solo del Estado, sino de la comunidad, de la sociedad, es Evita. Evita le va a decir: está todo bien, reclamen al gobierno, pidan al gobierno, pero ustedes pongan también. Ustedes pongan. Así que las reuniones no debían ser muy cómodas. Bueno, muy bien. ¿Algún comentario más? ¿De alguien más, además de Judith? Si no, avanzamos. Ya dejamos un ratito de Evita y vamos a ir a otros pensadores. La modernidad, el pensamiento moderno, que es un pensamiento que pugna por tomar hegemonía frente al pensamiento religioso, espiritual, mágico de las religiones del momento, es un pensamiento que encuentra su punto cúlmine como pensamiento político en la Revolución Francesa. ¿Sí? La Revolución Francesa va a irradiar a todo el mundo un pensamiento donde el raciocinio del hombre, la razón, la diosa razón, que queda entronizada en lugar de Dios, es una diosa, o el razonamiento científico cada vez más perfeccionado, es la diosa que nos va a dar el progreso. No el pensamiento mágico, no el pensamiento mítico, no la creencia en el más allá, no la creencia en Dios. ¿Sí? Eso funda la modernidad. Funda la modernidad. A partir de esa fundación se crean los estados modernos, las constituciones, se habla del contrato social, va a haber pensadores como Rousseau, Montesquieu y otros que incluso no solo van a redactar la Constitución francesa, van a ser mentores de la Constitución norteamericana, que va a irradiar en todas las constituciones de nuestro continente, sino que incluso van a asesorar
a Catalina la Grande en el Imperio ruso, a la zarina Catalina la Grande. ¿Qué le va a decir Catalina la Grande a Montesquieu, creo, no recuerdo a cuál de los que había ido a asesorarla? Mire, la verdad que todo lo que usted me escribe es muy lindo, pero usted escribe sobre papel, y yo estoy escribiendo desde la piel del pueblo ruso. Dice que lo que usted me dice no me está sirviendo demasiado. La cita la conozco por Carlos Matus, me gustaría ir a la cita original. Invito a Fernando Borio, a Paulita Salinas, a Judith, a que me ayuden a encontrar la cita original. ¿Quién es el francés con el que se encontró Catalina y en qué contexto dijo esta frase tan potente? ¿Por qué lo comento, la frase de Catalina? Porque muy tempranamente el pensamiento moderno, racional, clásico, tuvo detractores. No los tuvo solamente en el siglo XX. El primer hito, yo voy a nombrar algunos. El primer hito que yo voy a nombrar, y lo voy a pasar rápido para que los minutos me alcancen, es el libro El Príncipe de Nicolás Maquiavelo. Un libro que por supuesto fue demonizado. Al de Evita le bajaron el precio, muy propio de lo que hacía el machismo, ¿no? Con el pensamiento de las mujeres. Al de Maquiavelo lo demonizaron. De hecho, nosotros tenemos en la jerga coloquial, decimos eso que pasa es maquiavélico, ¿no? Bueno, Maquiavelo muy tempranamente le habla al príncipe, está hablándole a un príncipe italiano, le habla acerca de la realidad de sus pueblos, le habla acerca de las estrategias de la guerra, no desde los cálculos científicos racionales, sino desde la experiencia. La experiencia en las negociaciones de palacio, la experiencia en las calles de las ciudades medievales y de la primer modernidad, y desde la experiencia que él iba teniendo a lo largo del tiempo. Él elabora un pensamiento a partir de lo que sucedía. Esto es para quienes nos dedicamos a la planificación estratégica, lo tomamos como el hito de la fundación del pensamiento estratégico y situado. Así que las invito, no voy a decir mucho más, a leer El Príncipe como un libro muy disruptivo para la época. Si me ayuda Paulita o Fernando o Judith a ver en qué año se escribió El Príncipe, de qué periodo es. A lo largo de la modernidad empiezan a haber rupturas, por supuesto que en América Latina y en los países conquistados por esta Europa centralista, empiezan a oírse voces contrarias a este pensamiento hegemónico, y solo voy a nombrar en la Argentina aquella idea que por nuestra formación racional clásica sentimos como loca, y que no hacía más que responder a un pensamiento situado, que es cuando, en vísperas de nuestra independencia, Belgrano propone un rey inca. ¡Qué loco! ¡Qué horror! Qué cosa extraña, pero qué poco democrático! Belgrano estaba generando un pensamiento situado a partir de la realidad de los pueblos originarios, un pensamiento que estaba muy presente y que fue quemado, un pensamiento que se guardaba en unos códigos, sobre todo el pensamiento azteca, el pensamiento mexicano y mexica, se guardaba en unos códigos muy elaborados. Los primeros evangelizadores de México lo escribían en los códigos y en el idioma del pueblo mexica, y después eso fue quemado por un obispo muy conocido en México. Hoy el alemán me tiene mal, no me acuerdo el nombre del obispo, pero quemaron una gran hoguera con todo ese pensamiento mexica, y el obispo dice, frente a la hoguera: no comprendo por qué estos salvajes lloran frente a esta pira de fuego que los está liberando del pensamiento mágico. Acá hay una gran derrota de ese pensamiento. Publicado en 1532, distribuido en 1513, la primer modernidad. Todavía estábamos en un puente entre la Edad Media y la modernidad. Mirá qué interesante. Pensé que... Fernando estaba haciendo un comentario sobre eso. Bueno, ese pensamiento diferente fue aniquilado por el pensamiento racional. O sea, la espada, ¿cómo? Diego de Lande.
Diego de Landa, el obispo que quemó los códigos de los pueblos mexicanos. Gracias, gracias, Eliana. Bueno, el pensamiento latinoamericano situado fue quemado, fue aniquilado, fue dejado de lado, fue despreciado. La Iglesia, por supuesto, ayudó con su Inquisición, porque además la Iglesia, tan dogmática, y dejando solo su dogma, ni siquiera permitió su propia renovación, que le hubiera permitido disputar mejor el pensamiento de la modernidad. Digamos, eso que ellos lo hacían, se suponía que lo hacían para preservar el pensamiento dogmático de la Iglesia, en vez de ayudarla, la hundió más, digamos. No aclares que oscurece, Torquemada, digamos, es un horror lo que estás haciendo, porque esa renovación de tu pensamiento hubiera permitido pelearle mejor a la diosa razón, ¿no? Me voy a quedar, si les parece, ya en fines del siglo XIX, siglo XX, para ir a las críticas de este pensamiento racional, donde se escribe la corriente de Vicar. En el siglo XIX voy a traer un pensador muy controversial, pero que vamos a tener que visitar, vamos a tener que leer, los invito a leer, que es Nietzsche. Friedrich Nietzsche, el pensador alemán, el poeta alemán, que escribe en Así habló Zaratustra y en todos sus pensamientos, escribe de manera muy críptica. Pero ¿quién dice que escribe de manera muy críptica? Occidente. El Occidente racional, el Occidente académico, va a decir su escritura es críptica. Le escribía literariamente, y los invito a leerlo. A la compañera que decía, no recuerdo qué compañera decía, que se le caían las lágrimas. Lea Nietzsche, despojada de todo prejuicio, y después háblame de lágrimas. Y obviamente su pensamiento fue tergiversado, fue utilizado, lo mismo le pasó a Wagner y a tantos hombres y mujeres de la cultura alemana, para aquel superhombre nazi, pero la verdad que hay que leer qué está diciendo él cuando él dice Dios ha muerto, qué está diciendo él cuando habla del superhombre, y sobre todo qué está diciendo cuando él se enamora perdidamente de la potencia humana. De la potencia humana. Este es el hombre que escribe sobre la potencia humana. Léanlo sin prejuicios y no lean exégetas ni intérpretes de Nietzsche, por favor. Por supuesto, sale de toda norma, sale de toda regla, pero ha sido tan importante su pensamiento que fue revisado y fue traído nuevamente a la academia, aún con el problema que tuvo de que el nazismo lo tomó como uno de sus pensadores. Y en el siglo XX voy a tomar un pensador, dos pensadores externos europeos y un pensador nuestro para decir dónde está escrita Evita. El primero que trae, miren, acá hay sentimientos. El primero que dice, la verdad que acá hay pulsiones que no se razonan, es Freud. Y Freud, cabalgando entre el siglo XIX y el siglo XX, pero sobre todo en el siglo XX, va a crear una obra fantástica, no solo en el sentido de creación de una ciencia específica, sino, que es lo que nos interesa a nosotros en este seminario, como autor de un pensamiento filosófico, de una filosofía política propia. Hay una frase que para mí resume lo que quiero traer de Freud, cuando él dice, debajo del barniz de civilización, cuando rascamos el barniz de civilización, aparece el hombre y la mujer de las cavernas. Cavernas. Aparece el hombre y la mujer de las cavernas. Este es el gran anuncio que le hace a la modernidad y al siglo XX Freud. Después está toda su obra, está toda su obra científica, eso no es para este seminario. Yo me quiero quedar con su enorme focalización, el foco que él pone sobre las pulsiones. Él las va a remitir a las pulsiones sexuales, va a hablar del eros, va a hablar del tánatos, con lo cual aparece todo un abanico que no había sido tratado, y obviamente él tiene que ir hacia los sueños, ir hacia el inconsciente, pero tiene que ubicar en algún lugar aquello que Occidente había tapado por completo. Por supuesto, de ahí surge, obviamente, la histeria de las mujeres, esas enfermedades que él empieza a diagnosticar, que en realidad no son enfermedades, sino, como van a decir
los freudianos, por supuesto el existencialismo, son el malestar de la cultura, ¿no? Que se expresa como se puede expresar. Y vamos a tomar a Jung, particularmente, a Carl Jung, uno de sus discípulos, que tiene una obra propia, sobre todo en su obra, ayúdame Paulita Salinas, ayúdame Eliana Monteagudo, en su obra sobre el amor. La tengo acá en mis apuntes, vamos a ver si la recuerdo bien, que también se las recomiendo. ¿Por qué tomo la obra sobre el amor? Porque, a diferencia de Freud, Jung va a focalizar sus estudios en aquello que él siente que no está definido, que es el amor. El amor, y habla del amor sexoafectivo, habla del amor entre amigos, en familiar. Vamos a llegar a Spinoza, Nietzsche, Freud, Jung. Va a hablar en sus discrepancias con Freud, va a hablar sobre el amor, y el ensayo tiene este título, sobre el amor, ¿no? Y comenta ahí la dificultad que tiene para explicar este tema, pero logra decir, hasta ahí llega, que lo ve como un tema muy profundo y como un gran motor, hablando de motores, Quique Spinetta. Además de la indignación frente a la injusticia, acá Jung nos instala en pleno, en el corazón del siglo XX, el motor del amor. El amor se revela, dice él, como la fuerza del destino por excelencia, y es uno de los móviles más poderosos de los asuntos humanos. Logra salir de la maraña que había construido la modernidad para llegar a decir, miren, la verdad que acá hay un motor que nadie está estudiando, ¿no? Es uno de los móviles más poderosos de los asuntos humanos, ya lo leí. Y bueno, y nos vamos a quedar con un pensador en los últimos minutos, en los últimos 2 minutos, igual ténganme permiso, permítanme estar unos minutitos más. Vamos a tomar a Rodolfo Kusch, a ese gran autor argentino de alcance latinoamericano, sobre todo su libro América Profunda, de 1962. Kusch encuentra un término que es el que les conté hoy, un término que supongo que es de la Aymara, no lo sé, que es utkacha, me cuesta decirlo, utkacha, que se traduciría como estar sentado. Estar sentado, aquello que Occidente llama ocio. Quique Spinetta, que siempre tenés esta crítica, ¿no? Parece que no hay ocio, no hay goce, ¿no? El estar sentado lo toma como el origen del pensamiento latinoamericano. De ahí surge el estar en América, ¿no? Después, bueno, por supuesto, va a ser un estudio de la economía incaica, va a comparar el pensamiento hegemónico occidental con el pensamiento indio, y sobre todo va a poner muy en valor la idea de comunidad como lugar, ¿no? Como lugar de construcción del pensamiento, pero en todo caso eso no me queda tiempo. ¿Saben qué voy a hacer con eso? Les voy a pasar por el WhatsApp, insisto en que estén en el WhatsApp, les voy a pasar estos apuntecitos sobre cómo cree Kusch que se construye el pensamiento americano. En el continente mestizo, dice Kusch, la naturaleza está primero que el hombre, América continúa inmersa en ese gran fondo supuestamente irracional que es la naturaleza, y allí está el hombre. Cambia el orden, ¿no? El hombre como el eje, el centro del pensamiento moderno. Kusch dice, no, mire, la verdad que en América es la naturaleza, es la Pachamama, el centro del pensamiento, ¿no? Dice que en la tensión de lo sagrado y lo profano, Occidente se refugia en la ciencia. El indígena y el criollo en América se refugia en el olor, la escucha y los sentidos. Van a ver que va a trabajar mucho el tema del hedor de América, ¿no? Así que bueno, yo dejo acá, por hoy estamos. Gaby Abdala pidió la palabra, vamos a hacer comentarios breves de cierre, ¿les parece? Y por favor recuerden matricularse, recuerden entrar al aula, escriban correos, escriban en el WhatsApp cualquier dificultad, y los invito a seguir, no llegar al sábado que viene sin haber leído o haber podido cumplir alguna de las consignas.
Después miro, José Luis, el YouTube que me mandaste y seguramente, supongo que tiene que ver con lo que estamos charlando, lo voy a compartir en el WhatsApp del grupo. Adelante, Gaby, y si hay alguien más que quiere hablar... No, me quedé pensando en, justamente hablaba Freud... Perdón, ¿me perdonás, Gaby? Una aclaración, Sí. Andrea. Una aclaración, Andrea, antes que... Me dice, ¿eso solo subió? No. Todos los materiales de lectura no se van a subir por el WhatsApp. Cuidado con esta confusión. Están en el aula virtual, por eso mi insistencia en que se matriculen. Por el WhatsApp solo ponemos lecturas complementarias, como es el caso del Príncipe de Maquiavelo. Perdón, pero era una aclaración, Andrea. Adelante, Gaby, perdón. No, solamente decir que me quedé pensando que en el capítulo 4 Evita deseaba cambiar algo, porque ella decía algún día todo esto cambiará, entonces ese deseo, esa pulsión de que hablan en la modernidad, ella lo transforma. No, lo que se habla en el siglo XX, la modernidad controla deseos, la modernidad clásica. Claro. Bien, pero gracias por traer... Nada más me estoy pensando en eso de que ella deseó desde chica ya cambiar algo. Tal cual. Gracias por traer la palabra deseo desde las propias palabras de Evita, gracias. ¿Algún comentario más desde el Zoom antes de abrir la palabra aquí? ¿Podés acercarte acá si te escuchan y te ven los compañeros? Ahora vamos a hacer va a haber un comentario de una compañera de aquí. Recordame tu nombre, Andrea. Andrea. Ahora no sé por qué hace unos Estás acá. años en secundario a los chicos le empezaban a dar que lea El Príncipe, pero como lengua y literatura. Sí, No. porque al principio se tomó como un libro casi novelesco. Sí, es como que siempre ese libro. Y yo no lo alcancé a leer, encima mi hijo lo había prestado. Ah, O sea, mira ese- vos, no, mira vos. El único libro que me gustó, porque nunca lo... Bueno, pero fíjate, Maquiavelo tuvo por lo menos el honor de estar en nuestras escuelas secundarias. La razón de mi vida no. No, que mucho de ese material no lo hablan. No, nada, gracias. digamos. No. Gracias, Andrea. Por allá, ¿alguien más quiere hacer algún comentario? ¿En el Zoom? ¿Estamos? ¿Por aquí? Adelante, vení, acércate. Vamos con el comentario de Eliana. Y yo le voy a pedir a Quique que vaya pensando qué le pareció esta clase. A ver qué dice. Bueno, dale, Eli. No, pensaba en la actualidad impresionante que tienen todos los textos y todos los autores que contaste, y pensaba que creo que todos percibimos la indignación de Evita en sus dichos y en sus hechos a veces. Claro. Pero que al menos a mí personalmente me costaba ponerle esa palabra como el motor de su pensamiento y de su acción. Y ella lo dijo. Y ella lo dijo. Y pensaba también cómo, digamos, trataba de traer todo esto a hoy. Y a mí lo que me suena, digo, estamos viendo un momento nacional e internacional donde la indignación es aceptada al servicio del odio, pero es rechazada y criticada al servicio del amor. Bien. ¿No? O sea, en los canales hegemónicos pueden decir cualquier cosa y está legitimado socialmente la bronca, y dicen mentiras, acusan, o sea, cosas que nos cuesta aceptarlas, y eso está legitimado. Pero cuando la indignación es, ¿por qué hay que defender el territorio? ¿Por qué hay que defender los recursos naturales? ¿Por qué hay que defender el agua? ¿Por qué hay que defender la vida digna? No, eso es criticado. Bien. Lo tomo como inquietud, no Bien. sé, de respuesta. Pero no te me adelantes que de la actualidad vamos a hablar en la tercera y cuarta clase. No te me adelantes, por ahora estudiamos un poquito más. Le voy a pedir a Mosca Opalski que diga qué le pareció la clase y después una reflexión final a Quique y cerramos. Moni. Hola, sí, bueno, hola a todos y a todas. Me gustó mucho, Claudia, la clase. Te conozco desde hace muchísimos años en tu organización. Me pareció muy, muy clara y un muy buen pantallazo general de algunas cuestiones generales de Eva. Me parece que le diste el marco para
seguir ahora sí profundizando algunos aspectos en particular. Y creo que quedó muy claro las dos hipótesis que planteas, del pensamiento propio y del pensamiento latinoamericano. Sí te agradecería que ahora en el final, que te quedó cortito esto de en 10 minutos trabajar el tema de la modernidad y demás, que vayamos a algún apunte, ¿sí? Pero Sí, lo voy a fantástico. poner en el grupo de WhatsApp, los apuntes que no llegué a dar la clase. ¿Mm? Ah, y aviso, en el aula virtual está el documento de esta clase que lo tiene desarrollado también. Buenísimo. Quique. Tenés que desmutearte. Ahí está. A ver. No hay caso. Ahí está, ahora sí. Ahí está, ahí está. Justo estaba escribiendo. No, me pareció, la verdad que de muchísimo aprendizaje, porque no la tenía Evita como pensadora latinoamericana, y la verdad que esta hipótesis y la lectura y el análisis me hizo descubrir a una pensadora latinoamericana brillante y popular, digamos, con su propio método científico y como bien lo planteaste desde Rodolfo Kusch, situado en América, en el sentimiento, la verdad que aprendizaje puro. Así que agradecido, a la espera de la segunda clase, con ganas de invitar un montón de compañeros y compañeras. Ah, sí, aprovecho. Bueno, gracias por los comentarios. Después seguimos en casa, entonces. Pero por supuesto, gracias por ese último aviso. Le aviso a todos y todas que como hay que estar 3 clases presentes, la inscripción sigue abierta hasta el viernes que viene. O sea, pueden invitar a otros y a otras a inscribirse y a ingresar. Y por supuesto, si le prestan el Zoom a un amigo o una amiga, para que entre solo al Zoom, está todo bien. No pasa nada. Oh, me quedé sin señal, ¿puede ser? Sí tenés señal, estás perfecta. Sí, me quedé sin señal. ¿Me escuchan, Mari? Perfecto, sí. Bueno, un abrazo a todos. Nos vemos el sábado que viene, 9:30 abrimos el aula.